La vez pasada estuvo, digamos, Denise Defey, espero que le haya gustado la clase. Ella dio sobre psicoterapia psicoanalítica focal, ¿no? Yo, la clase de hoy, todas las clases que van a venir, voy a invitar a otras personas también para que vengan a hablar sobre otras corrientes en psicoterapia, para que ustedes puedan tener una idea, digamos, por lo menos, de las diferentes concepciones teórico-técnicas que hay en el campo psicoterapéutico, ¿no? En una de las clases pasadas yo les había comentado que durante el siglo XX, a principios de la década del 20, y fundamentalmente a partir de las guerras mundiales y de las situaciones de sufrimiento colectivo y comunitario que las mismas generaron, ¿no? Los dispositivos de intervención psicoterapéuticos, denominados de psicoterapia individual, quedaron absolutamente desbordados. En el sentido de que no se puede hacer una psicoterapia en sistemas tan masivos cuando hay afecciones tan masivas, ¿no? Ustedes saben que las conflagraciones, las guerras, provocan enormes dosis de sufrimiento para la población civil, por la desaparición, la muerte, etcétera, ¿no? O sea, se puede decir que la sociedad entra en una etapa como de duelo, como una situación traumática. Hoy hay una corriente específica que se llama psicotraumatología, que es un área específica que se trabaja fundamentalmente en relación a estas problemáticas. Voy a ver si puede venir el chino Goncalves a darles unas ideas sobre lo que es la psicotraumatología. Hoy, la clase de hoy va a versar sobre una figura que es, a mi entender, señera, digamos, y además una de las figuras más importantes, por lo menos con mucha influencia en Montevideo específicamente, en Uruguay, y es la figura de Pillon Rivière, pero desde un sesgo absolutamente clínico. Es lo que voy a hacer, ¿no?, en la clase de hoy, digamos, porque él fue uno de los pioneros en América del Sur de justamente inaugurar diferentes dispositivos de intervención en el campo clínico y psicoterapéutico. Por lo tanto, voy a hablar de algunas cosas en relación a Pillon, de la biografía de él, que quizás algunos de ustedes la conocen, ¿no?, porque han leído algunas cosas, digamos, y voy a tratar de vincular el estado actual de la situación de la línea pilloniana, por decirlo así, y las cosas que han venido surgiendo desde otras latitudes que de alguna manera hacen eco en la teoría de Pillon Rivière. Y con esto, de alguna forma, rindiéndole este homenaje a quien fuera mi maestro en la década del 70, también quiero aprovechar la oportunidad para poder hablar de las psicoterapias familiares y de pareja, que de alguna manera él fue también uno de los pioneros en esto. Para hacer una breve introducción al tema, y de partir de ahí después voy a invitar también a una colega que fue docente de acá, que es experta en psicoterapia sistémica, para que ustedes puedan tener un pantallazo también de esto, ¿no? Lo que sí, esta situación de las guerras y las posguerras en Europa, a nivel europeo fue produciendo lo que se llamó, digamos, una suerte de renovación clínica psicoterapéutica, en la medida que hubo dos encuadres, ¿no?, dos dispositivos, que hoy los llamamos dispositivos, ¿no?, así, en la jerga del siglo XXI, surgieron con mucha fuerza, que fueron la psicoterapia familiar y la psicoterapia de grupo, ¿no? Quizás en el norte, en el hemisferio norte del planeta, uno de los más importantes en la psicoterapia familiar, y que después va a tener mucha incidencia en las psicoterapias breves y focales, es Ackermann, Nathan Ackermann, que fue un psicoanalista muy avesado y muy clínico, que pudo visualizar rápidamente la emergencia situacional de los conflictos a nivel familiar, intrafamiliar.
Y por otro lado, las experiencias grupales que desarrolló Wilfrid Bryon, siendo coronel del ejército inglés, en donde él atendía a gente de los comandos de la Segunda Guerra Mundial, y él inauguró el dispositivo psicoterapéutico grupal en instancias hospitalarias, ¿no? Su libro, uno de sus mejores libros, y quizás un libro que es ya clásico en el género, que se llama Experiencia de Grupos, tiene que ver justamente con ese trabajo que él desarrolló con los soldados del frente de batalla y después con trabajos que continuó realizando a nivel de las cuestiones grupales. Acá quiero aclarar un tema que ya se los había aclarado en clases anteriores, y es que los psicoanalistas fueron pioneros en inaugurar estos dispositivos, como lo fue Pichon Rivière, como lo fueron varios, ¿no? Como Ackerman, Bion, etcétera, ¿no? Tosquelies, inclusive, que fundó las comunidades terapéuticas en el sur de Francia, digamos, durante la ocupación nazi, digamos, él venía del exilio español, ¿no? Catalán, digamos, psiquiatra, psicoanalista, que después estudió con Lacan, etcétera. Él en la década del 40, o sea, en la ocupación nazi, él se encuentra al mando de la dirección de un hospital de pacientes psicóticos crónicos. No tiene enfermeros, no tiene médicos, etcétera, porque fueron todos llevados por la leva del ejército. Y a él no lo llevaron porque él era catalán, digamos, entonces él se quedó como director del hospital y armó una comunidad terapéutica en el hospital, o sea, con los pacientes que estaban no tan deteriorados, digamos. Los puso a jugar de cocinero, de esto, del otro, y él se dio cuenta que de pronto cuando los pacientes empezaban a asumir esas responsabilidades y las trabajaban con un dispositivo al estilo de asamblea anarquista, ¿no? de la época, él era anarquista, obviamente, por eso salió rajando de Franco. Él desarrolló esa intensidad grupal, digamos, desarrollada en una asamblea, en una institución total, y empezó a darse cuenta de que la gente mejoraba. No es que se curara, no es que curara la psicosis, no, se mejoraba notablemente y entraban en altos niveles de socialización, permitiendo de esta manera, digamos, que los pacientes pudieran tener una vida absolutamente diferente a la que venían llevando, ¿no? Que era la del enclaustramiento, el encierro, ¿no? Las terapias hídricas, etcétera, ¿no? En cambio acá con la palabra, digamos, y la terapia de palabra, digamos, dentro de un grupo, rescatar la palabra y rescatar tareas asignadas, etcétera, ¿no? Diagramar, operativizar un hospital, hacerlo funcionar, eso los curaba, entre comillas, les resolvía y podían tener otra actitud para con sus pares y para con las autoridades y todo lo demás, ¿no? Esto tiene que ver un poco con el flujo de empoderamiento, ¿no? Y esto es un tema que Pichon Rivière de alguna manera detectó rápidamente, ¿no? Y lo que fundamentalmente en su trabajo en el Hospicio de la Mercedes, cuando él empezó a trabajar, inmediatamente él se percató de esta situación en donde los pacientes crónicos habían sido abandonados en el hospital, ¿no? El Hospicio de la Mercedes es después el Hospital Borda, famoso, donde yo hice mi práctica, digamos, y donde fundamentalmente allí uno lo que observa y lo que ve, digamos, es el abandono absoluto de la familia. A esto él le llamó la atención y comenzó a convocar familiares para ver qué es lo que estaba pasando, sobre todo también como para reconstruir la biografía, ya que, digamos, la historia clínica que existía dejaba bastante que desear. Y a partir de las entrevistas familiares, él incluyó al enfermo dentro de las entrevistas familiares, inauguró de alguna manera lo que es un dispositivo de intervención familiar. Rápidamente, a los pocos años de estos, 2 o 3 años, él empezó a elaborar una teoría, digamos. Esto es interesante cómo se elabora la teoría. A partir de la consecución de múltiples casos, ¿no? Y después corroborando con aducciones hipercodificadas de la lectura de teorías diferentes, como el funcionalismo de George Herbert Mead, etc., ¿no? De Linton, de los antropólogos, ¿no? Él empezó a correlacionar, y desde algunos trabajos sociales de Freud, llamados los trabajos sociales de Freud, y de los trabajos de la comunidad psicoanalítica que se publicaban y que tenían cierto nivel de difusión, los trabajos de Fennikel, ¿no? De Bernfeld, ¿no? De Wilhelm Reich, digamos, de Ferenczi. O sea, a partir de esos trabajos
que eran todos analistas que habían trabajado en el frente de batalla, por decirlo así, en el frente de batalla clínico, digamos, él empieza a elaborar una teorización bastante interesante en donde descubre la condición de portavoz del enfermo mental, portavoz de una dramática familiar, así lo denominó. Y por tanto empieza a dibujar una topología grupal, digamos, entre lo latente, ¿no?, lo implícito, y lo explícito y lo manifiesto. O sea que empieza a dibujar una precaria topología grupal, ¿no?, en donde hay dinámicas que ocurren en esos dos niveles, ¿no? Para esto se basó mucho en los trabajos de Kurt Lewin, ¿no? Kurt Lewin no solamente es el fundador de los trabajos grupales, ¿no?, a nivel de Estados Unidos y en Alemania, digamos, él se había refugiado en Estados Unidos, sino que también es el fundador de las metodologías de investigación por caso, ¿no? O sea, es bastante interesante lo de Kurt Lewin, ¿no?, por caso correlacional, ¿no?, y con sistema de triangulación posteriormente, ¿no? O sea que Kurt Lewin es uno de los grandes investigadores del campo de la psicología. Y leyendo los trabajos de Lewin, Pichon se da cuenta de la existencia de un diagrama oculto, no explícito, de roles, ¿no?, al interior de cada familia. Y es allí que desarrolló su teoría de los 4 roles, ¿no?, el líder, el saboteador, el chivo expiatorio y el portavoz, en donde los 4 roles se compaginan y se complementan entre sí, ¿no? Y estos son roles funcionales, o sea que son roles que es que cada uno agarra un rol y se queda con el rol ese de por vida. Es más, dice Pichon, que si uno de los miembros de la familia queda como encastrado específicamente con un rol, muy probablemente se desgaste y se enferme, ¿no? Y sobre todo con el rol de portavoz. El rol del portavoz es aquel que denuncia las situaciones familiares. Es aquel que ve las situaciones de conflicto y que de alguna manera las expresa en el nivel explícito. Y justamente por expresarlas en un nivel de explicitación, adquiere un contenido virulento dentro del campo familiar que no es tolerado por todo el grupo familiar. Y el grupo familiar reacciona generando lo que Pichon denominó un mecanismo de seguridad patológico, en donde de portavoz lo lleva a chivo expiatorio y de chivo expiatorio lo expulsa del sistema. Esto es toda una invención pichoniana, ¿eh? Y esto es uno de los mejores aportes de Pichon. Pichon también va a desarrollar una teoría de la enfermedad única, ¿no?, en donde además fundamentalmente esa teoría va a ser un desarrollo psiquiátrico enorme. Acá es interesante con la obra de Pichon lo que ocurre. Lo digo porque lo comento porque ya tengo tantos años de docencia en la facultad y en otras facultades, y ver cómo leen a Pichon Rivière es interesante. En primer lugar, lo que se lee de Pichon siempre son esos viejos artículos dedicados a los grupos, que están en el tomo 1 de sus obras, ¿no? Entonces, la gente lee esos artículos. Y ahí Pichon explica los roles, etc. O sea, si quieren saber la teoría pichoniana, pueden leer esos artículos. Es cierto, esos artículos son un buen resumen, digamos, de sus articulaciones teóricas, ¿no?, que él denominó ECRO, Esquema Conceptual Referencial y Operativo. Pero lo interesante de la obra de Pichon, si bien esos artículos son poderosos y muy buenos, sin lugar a dudas brillantes, para la época, y lo siguen siendo todavía, ¿no? Es como cuando visitamos a Freud leyéndolo, ¿no? Nos encontramos con que hay un tomo 2 que se llama La psiquiatría, una nueva problemática, porque Pichon era un gran psiquiatra. Quizás era uno de los mejores psiquiatras que había en el planeta, junto con Clérenbaum y con Jacques Lacan. Inclusive estuvieron en congresos juntos en la década de los 50. Cuando se conocen con Lacan, Lacan le pasa los seminarios y él se los trae para Buenos Aires, y es el que después le da los seminarios en francés, ¿no?, desgrabados, de Lacan, se los da a Massota. Massota los lee en la década de los 60, da la primera conferencia de Lacan en español, sobre el lacanismo en español, y funda después la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que fue el primer enclave de Lacan en español, digamos, ¿no?
Y todo esto porque Pichon-Rivière era gran amigo y se carteaba, hay cartas entre Lacan y Pichon, y el tema de ellos es el surrealismo y el conde de Lautréamont, o sea, nuestro poeta, ¿no? Isidore Ducas, ¿no? Porque compartían ambos la pasión por este poeta, ¿no? Ustedes saben que los cantos de Maldoror, junto con las Flores del Mal de Baudelaire, son quizás la inauguración de la poesía francesa modernista, ¿no? De una potenciación impresionante, digamos, de aquella época, y que después es retomada la poesía de Isidore Ducas, que había nacido en Montevideo y que después murió en Francia, pues se trasladó allá, escribió en un francés muy raro, justamente porque él manejaba la bilengua, o sea, él tenía la lengua materna también en el español, y él, algunos giros idiomáticos soberbios de la escritura de Isidore Ducas tienen giros españolizados, porque él estudió el español antiguo a través de la... Me fui raro. A través de la semántica de Hermosilla de aquella época, ¿no? Digo esto porque esto tiene que ver con grandes investigaciones que se hicieron sobre el conde de Lautréamont. Ustedes escuchan el conde de Lautréamont es el otro monte. Si uno lo lee, es el otro monte y es en realidad una referencia biográfica a él en haber nacido aquí en Montevideo, ¿no? En los cantos de Maldoror hay escenas verdaderamente insólitas y desopilantes, digamos, pie a que después, en la década del 20, los surrealistas lo tomen como una plataforma para el surrealismo. André Breton, gran poeta, y después todas las expresiones surrealistas, desde Picasso, que se unió a ellos, Max Ernst, etc., Braque, todos ellos empezaron a trabajar de una manera potenciada justamente por los textos. Entre ese grupo destaca fundamentalmente Dalí, que era gran amigo de Lacan, porque Dalí estaba en París. Vean Woody Allen y van a ver que la medianoche en París aparece Dalí en un determinado momento. Y Dalí y Lacan construyen una teoría sobre los sueños paranoicos premonitorios en relación al arte. Esa teoría le valió a Dalí después descubrir en el Angelus de Millet que existía en Millet es uno de los más grandes pintores de Francia, en su soberbio cuadro existía lo que se llama un pentimento, o sea, una situación de arrepentimiento. Entonces cuando el pintor se arrepiente, tapa el cuadro y pone otra figura, ¿no? Esta teoría lo tocó a Pichon-Rivière porque Pichon estaba trabajando también sobre el conde de Lautréamont. Entonces cuando va a un congreso a París en el año 50, cuento esta anécdota porque es genial, va a buscar la dirección en donde vivía el conde, donde vivía Isidore Ducas, y se encuentra que es la Rue Saint-Lile, ¿no? En la Rue Saint-Lile vive Lacan, o sea, cuando toca la puerta se encuentra con Lacan, ¿no? Entonces ahí comienza la relación de amistad profunda que siempre tuvieron estos dos, y que nunca dejaron de escribirse, digamos, en este sentido, ¿no? Esto es importante para tenerlo en cuenta en relación a los sistemas de redes nocionales que después se van a establecer entre muchos autores del siglo XX. Es más, inclusive Pichon, en una entrevista que le hacen muchos años después, antes de morirse, cerca de la década del 70, una entrevista que le hacen en el famoso diario de La Opinión, que después fue cerrado por la dictadura militar, Pichon habla de la relación de la teoría lacaniana con las teorías de él, ¿no? Y es muy interesante todo esto. Algún día, después, es para un seminario de profundización. Volviendo a Pichon, en ese libro de la psiquiatría, una nueva problemática, él va a desarrollar fundamentalmente una teoría en donde va a plantear que la base del sujeto es un núcleo psicótico central depresivo que se origina a partir del proceso del nacimiento. Él habla de una protodepresión, ya que desde el nivel embriológico ya se va inscribiendo el aparato psíquico, ya va surgiendo lo que es la mente. Esta es una teoría de Pichon corroborada y que se fue corroborando en relación a los trabajos embriológicos, investigaciones embriológicas en el estado, digamos, del feto, digamos, de que recibe información constantemente, ¿no? Ya el feto, cuando empieza a escuchar, ya entra a escuchar el mar del lenguaje en el que se haya inscrito,
Y por eso la pulsión de la voz de la madre es un elemento fundamental y es un rasgo fundamental y elemental, así como la pulsión de voz, ¿no?, que va a generar después la teoría de Pigeon-Rivière relativo a que es uno de los objetos principales en donde la pulsión se fija, digamos, la voz. Y la voz del padre o la voz de los cercanos a la madre son un elemento esencial, digamos, en la constitución de estimulación temprana, aunque parezca mentira, ¿no? La estimulación temprana no es solamente la estimulación que surge, digamos, cuando el bebé nace, sino que se puede encontrar la estimulación desde los inicios, digamos, desde los inicios propios de la concepción, porque el bebé, desde el punto de vista biológico, sí recibe información y la va tabulando como puede, de alguna manera, al estilo de lo que diría como representación cosa, como diría Freud en aquella época. Lo interesante en esto, en esta situación, es que justamente después las defensas, la instalación de defensas y el surgimiento del yo tiene que ver justamente con el manejo y la administración de esta carga de angustia que desde la genética, desde lo genético, pero no lo genético entendido como exclusivamente biológico, sino también fisiológico y psíquico y social, en la medida que está imbuido ya de un marco social, hace que el advenimiento del sujeto esté marcado también por un rol desconocido, enigmático, que la familia le va a asignar, rol que está inscrito y asignado desde la matriz inconsciente de la madre, dice, y de la matriz inconsciente del padre. Esto es, que desde el deseo, desde el diagrama del deseo de los padres, ya se ubica de alguna manera una funcionalidad posible para la emergencia y el emergente de este bebé, que va a ocupar como una plaza destinada al espacio psíquico que los propios padres le van a destinar. Esto es muy importante porque de alguna manera señala una cuantificación de determinismo importante para el desarrollo posterior del bebé, del niño y del infante, ¿no?, y del adolescente posteriormente. En una metáfora muy usual que empleaba el viejo, decía: hay una silla esperando al psicótico en una familia prepsicótica, ¿no? O sea, él hablaba de familias con componentes psicóticos elevados cuando existían determinados grados de violencia simbólica no elaborados, cuando existían ansiedades de persecución y de malestar y de depresión muy fuertes y poderosas en el campo familiar. De allí su teorización de que para construir un psicótico se necesitan por lo menos 3 generaciones, teoría que no solamente la fundamentaba Pigeon-Rivière muy claramente a partir del trabajo clínico que él desarrollaba, sino que era una teoría que ya Clérambault, gran psiquiatra francés y fue maestro de Lacan, Henriet y varios psiquiatras de la época también estaban como alimentando esta teorización. Y vuelvo a insistir, no en el sentido exclusivamente genético del término, porque ustedes saben que a pesar de los grandes esfuerzos del diagrama del mapa del genoma, no encontraron ningún cromosoma que diga este es el cromosoma de la esquizofrenia, no sé si se entiende, ¿no? O sea que el asidero de la esquizofrenia desde el punto de vista de lo genético cromosómico no existe. Lo que sí existe es una predisposición filogenética, digamos, a partir de dinámicas de transmisión familiar. Y esto es lo que inaugura el dispositivo psicoterapéutico familiar, que de alguna manera va a permitir empezar a rediseñar los enfoques de intervención clínicos, psicoanalíticos y clínicos en general, poniendo el hincapié ya no tanto en la intrapsíquica del sujeto, no tanto en el inconsciente específico y singular de cada sujeto, sino en esa trama muy particular de relacionamiento de inconscientes familiares, al cual esa trama particular en el nivel implícito, Pigeon-Rivière lo denominó el modelo dramático, ¿no? Él dice que esa trama inconsciente, esa trama de relatos, ¿no?, relatos que viene sostenido por nuestros abuelos y nuestros padres, etcétera, de personajes que nos precedieron y que no tenemos ni idea de cómo eran, salvo por la imagen fotográfica o algún video que de pronto pueda aparecer, digamos, y esos relatos inundan y generan lo que se llama un guión dramático. Esto del modelo dramático obviamente lo saca de las lecturas fundamentalmente de Jacob Lévi Moreno, el psicodrama,
que espero convencer a Carmen que se dé una vueltita por acá, Carmen de los Santos, para que les hable de psicodrama, digamos, y que por otro lado, en ese momento, digamos, también Pichón Rivière estaba haciendo trabajos muy fuertes con Galdolfo, que era un famoso director de teatro, y estaba instalando grupos operativos en la formación profesional del actor. Y en este sentido, como comienza a desarrollar una teorización sobre el guión dramático a nivel del teatro, y cómo la tragedia... Alguien está tocando la guitarra y muy bien. Volviendo a Pichón Rivière. Todas estas construcciones teóricas le llevó al hallazgo, desde el punto de vista clínico, para Pichón, de centrarse específicamente en una zona que él denominó el vínculo. O sea que el trabajo clínico en el campo grupal o el campo, diríamos, familiar, ¿no?, se dirime no en el inconsciente singular de cada uno, sino que se dirime, la conflictiva, se va dirimiendo en lo que él va a denominar un vínculo, ¿no? Y el vínculo es una relación, ¿no?, bicorporal y tripersonal, le daba esa definición rápida, ¿no? Como decir, ¿qué es un vínculo? Es bicorporal, o sea, muchos cuerpos, y tripersonal, o sea, hay muchas personas en el medio. Con esto, lo que quería estar marcando como pauta importante es que en la relación entre varias personas, lo que se construye es un fantasma. Es una relación fantasmática, o sea, hay una estructuración de fantasma que, de alguna manera, es transportada por los inconscientes singulares, pero proyectada y transferida en la estructura implicativa del grupo de una modalidad que se transmite como los personajes que nos habitan en el campo del grupo. Y los personajes son aquellas personas muertas o vivientes, digamos, que hacen pie en nuestro discurso constante, ¿no? Esta cosa de que cuando estamos con ustedes, por ejemplo, cuando están con sus novios o con sus novias, hablan de sus padres, por ejemplo. No, porque mi padre es un pelotudo. No, porque... O sea, lo que estamos haciendo es trasladar un personaje que nos habita, ¿no?, que nos viene habitando hace rato, y lo estamos compartiendo con otro. ¿Se entiende? Y así como hablamos de la familia, también hablamos de amigas, amigos, etc. Entonces, todo eso se transforma en una suerte de personajes, ¿no?, que van armando una relación entre el otro y esos personajes. ¿Se entiende? O sea, que hay una triangulación constante en la situación. Y esta triangulación constante en la situación va a dar pie a lo que Pichón Rivière denominaba en la estructura familiar como el modelo dramático. Entonces, voy a pasar a hacerle unos esquemas en el pizarrón para que les quede un poco más clara la cuestión. A ver, acá está. Bien. Lo que hace Pichón es una relación muy sencilla, en donde lo explícito y en esta sección podemos agarrar y decir, acá está el modelo dramático. Toda esta relación de aquí son los sujetos que hablan y van conformando historias, narraciones. Esas narraciones hacen a que en un vínculo entre dos personas siempre esté triangulado por un tercero. Siempre hay un tercero. Pero este tercero no es un solo personaje, sino que es un conjunto de personajes. ¿Se entiende? Esto después, toda esta estructura, René Caes, que es un psicoanalista francés que se dedicó mucho a los grupos, le va a llamar organizador grupal. Quiere decir que este modelo dramático, estas narraciones, lo que Freud denominaba la novela familiar del neurótico, o sea, cómo el neurótico se crea una novela, ¿no?, de su familia,
es lo que va a condicionar y va a predisponer a esta persona a determinado rol. Y en este sentido, la teoría de Pichon va a decir que los roles fundamentales son el de líder, el de saboteador, el chivo expiatorio y el del portavoz. Fíjense que con esta estructuración ya cambió toda la clínica de la época, ¿no? Y lo que hizo fue rearmar articuladamente. No es que, digamos, haya imaginado otra cuestión, sino que rearmó la clínica desde otra referencia, desde otro lugar, ¿no? Lo interesante es observar las definiciones que él va a emplear en función del rol, digamos, en la psicoterapia familiar o grupal, es que el líder es aquel que es capaz de resolver las operaciones concretas y que propone proyecciones y proyectos para la resolución de las mismas. O sea, el líder no es porque tenga carisma, no sé si me explico, sino que el líder es operacional, es un rol absolutamente operacional, ¿no? En tanto que el saboteador es justamente la antítesis del líder, es aquel que va a resistir los cambios, es aquel que resiste a cualquier situación de novedad o de cambio que se surja en el sistema. Es aquel que rechaza al novio cuando viene el nuevo novio, es aquel que rechaza las situaciones de mudanza, es aquel que rechaza... Es característico, es una persona muy característica, conservadora, ¿no? Y que va a hacer toda una serie de cosas, quizás se hace cargo de mucha ansiedad al cambio, digamos, entonces resiste poderosamente. Y el portavoz es aquel que da la enunciación de este modelo dramático, que de alguna manera se vuelve, por su revelación constante, insoportable para el conjunto y pasa a ser después chivo expiatorio y expulsado del sistema. Y que lo que nosotros vamos a observar es en los modelos dramáticos, digamos, que nos habitan, son como guiones, dicen que se va a organizar como una suerte de guiones que algunos van a ser para la comedia y otros van a ser para la tragedia. Así como en el género literario que había marcado Aristóteles en la poética, ¿no? Él desarrolló, digamos, esas dos vertientes del teatro. Uno puede pensar, como muy bien lo pensó Jacob Levi Moreno, el psicodramatista, que el teatro en realidad es un dispositivo terapéutico social, digamos, ¿no? De encastre social, ¿no? Por eso pervive y sigue funcionando, ¿no? Y tiene su funcionalidad histórica social, digamos. Hay que entender que el teatro sí es un dispositivo clínico terapéutico, pero lo que pasa es que lo entendemos de otra manera. Pero el hecho de que nosotros vayamos al teatro, digamos, o que ustedes veamos las nuevas formas del teatro moderno, que pueden ser las telenovelas, o que puede ser específicamente, por ejemplo, también las, ¿cómo se llama?, el cine, ¿no? O las series, ¿no? Hoy está de fama las series, ¿no? ¿Viste tal serie? ¿Viste tal otra? ¿Viste tal aquella? Etcétera, ¿no? O sea, todo el mundo está viendo series que son también como formas de narraciones de los modelos dramáticos, las novelas, la lectura de novelas, la novela por capítulos, que también hacía Dostoyevsky en aquella época, en el siglo XIX, o Balzac, iban escribiendo en los semanarios capítulos y capítulos, iban haciendo entregas. Por eso a veces las novelas de Dostoyevsky son demasiado largas, porque él necesitaba plata y las alargaba, ¿no? El Karamazov, ¿viste? Es una novela que no termina nunca, ¿no? Entonces, Crimen y Castigo lo mismo, ¿no? O sea que vos empezás a leerlo, Ana Karenina, Tolstoy, todo, ¿viste? Son novelas enormes, ¿viste? Entonces vos decís, esto... Y sin embargo, hoy sí, la gente sigue leyendo novelas enormes, ¿no? Y se papa horas enteras frente al televisor mirando series interminables. No sé si vieron Breaking Bad, ¿no? Levanten la mano que vio Breaking Bad. ¿Vieron? O sea, Breaking Bad es una serie excelente, muy bien armada, ¿viste? Entonces, esos modelos dramáticos nos fascinan a nosotros, ¿no? Esas situaciones extremas donde determinadas familias caen en situaciones
horripilantes y tratan de resolver situaciones de manera a veces bastante rara, por decirlo así, que es un poco lo que ocurre con Breaking Bad. Un sujeto, un simple profesor ingresa en un universo absolutamente extraño y diferente para él, digamos, ¿no? O sea, todos esos modelos dramáticos a nosotros nos habitan y en el vínculo esos modelos dramáticos accionan. Pero ¿qué es lo que acciona poderosamente entre nosotros? Nuestra historia. O sea, en nuestros actos, en nuestras conductas presentes se refleja nuestra historia, se refleja nuestro fantasma, dije en un momento, aludiendo, digamos, a lo que los psicoanalistas denominan como el fantasma singular de cada uno, ¿no? Que es el modelo de trabajo, digamos, con el cual uno se ha venido trabajando. El fantasma es aquello que nos habita, de alguna manera, digamos. Esto es una teoría que surge con Freud, después la potencia Jung y después la trabaja bastante el psicoanálisis. Y en Lacan va a decir que el fantasma está organizado por un conjunto de significantes de los cuales no podemos dar muy bien cuenta, pero que de alguna manera nos determina en nuestro hacer y en nuestro deseo y en nuestras elecciones y también decisiones que vamos tomando en nuestra vida, ¿no? O sea que nuestras herramientas se caracterizan justamente por esta cualidad, digamos, esta cualidad que es la de alguna manera, ir elaborando situaciones del pasado en las cuales no somos conscientes plenamente de las mismas. Y justamente los dispositivos terapéuticos familiares tienen una intensidad tal de poder poner en puesta a punto qué es lo que ocurría y qué es lo que estaba pasando, ¿no? Yo tengo un caso clínico que lo escribí en un momento, está escrito en uno de mis libros, que se llama el caso de Abdul al-Jazred, ¿no? Que es un caso que yo trabajé hace 30 años ya. Sí, 30 y pico de años, ¿no? Ahí me doy cuenta de que la edad es heavy en uno. Voy a comentar este caso porque me parece que viene muy bien para poder ejemplificar un poco todo esto, ¿no? Yo ingresé en la clínica Mendao en el año 1982 en México, estaba en el exilio en México, y la clínica era una clínica para pacientes psicóticos y ahí hice quizás uno de mis entrenamientos más duros. Estuve 5 años trabajando 20 horas semanales en esa clínica con pacientes psicóticos. Y pasé por todo el espinel, como se dice, ¿no? Psicoterapia individual de 3 veces por semana, o sea, dando psicoterapia individual, psicoterapia familiar y de grupo. Fue el crisol de parte de mi formación, digamos. El director de la clínica, que ya falleció, era un psicoanalista didacta, uno de los mejores psicoanalistas de México, que se llamaba Antonio Mendizábal. Se había formado en la Tavistock Clinic con Bion, nada más ni nada menos. Había conocido a Lain, a Cooper, a todos ellos, a Basaglia, a Pillon también, y era un hombre con una formación poderosísima y además con una calidad humana fuera de serie. Hoy en México le rinden homenajes permanentemente a Mendizábal, ¿no? Porque además fue el inventor de la multiterapia y además fue uno de los pioneros del campo de las comunidades terapéuticas para pacientes psicóticos. Y bueno, yo tuve la suerte también de trabajar con él y de ser supervisado con él y hacer un seminario también de profundización de Bion. El viejo era tan grande que soportaba mi lacanismo, digamos, ¿no? A ultranza. Y lo interesante es que en esa clínica yo conocí a Abdul, ¿no? Lo llamo Abdul porque, para resguardarlo, ¿no? Y era un paciente tildado de paranoico, crónico, con un delirio estructurado. Fíjense, el año 1982, ¿no? Y a mí me llamó la atención Abdul porque yo lo veía que él andaba en la comunidad, una comunidad de tiempo completo, o sea, que dormían ahí, una comunidad grande, con más o menos una población de unos 30, 35 pacientes en general, hombres y mujeres, ¿no? Y a mí me llamó la atención Abdul desde el principio porque le vi dos cualidades interesantes. Una era, bueno, su estrafalaria forma de vestirse. Él usaba ¿cómo se llama este coso que usaba los árabes? Ahora me olvidé el nombre.
esa pañoleta enorme de blanca y negra, ¿no?, que usaba los árabes y la gente del desierto, sobre todo, ¿no? No es un turbante, es un pañuelo largo que usaba Yasser Arafat, por ejemplo, ¿no? Ahora, el Kelil, algo así se llama, no me acuerdo. Entonces, él usaba uno de esos, ¿no?, que lo tenía siempre sobre la cabeza, porque, me decía la enfermera, dice que si se lo saca las ideas se le vuelan. Entonces el tipo andaba con ese pañuelo, con esa pañoleta, ¿no?, andaba con una jarra de 1 litro de café diario y fumando permanentemente del otro lado, ¿no? O sea, fumaba y tomaba café todo el tiempo y andaba deambulando, ¿no?, por toda la comunidad. A veces entraba a una psicoterapia de grupo, se quedaba un rato, hacía gestos, manierismos y se iba, ¿no? Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención era que a veces agarraba la paleta de ping-pong y jugaba el ping-pong de una manera espectacular, ¿no? Así, pam, 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 pam. Y después, cuando salíamos afuera a hacer un poco de fútbol o de voleibol, etcétera, etcétera, que hacíamos todo con todos, él agarraba la pelota y jugaba al fútbol de una manera extraordinaria. Entonces yo le dije a Antonio, al director, le dije, escuchame, Antonio, ¿qué te parece si hacemos un equipo de fútbol y jugamos contra todos acá? Porque tenemos a este tipo, tenemos a aquel, que juegan bastante bien. Y acordate lo que decía Pillón con el fútbol, ¿no? Pillón era un fanático del fútbol y hacía jugar a todos sus pacientes en la comunidad al fútbol, ¿viste? Los organizaba y les hacía jugar al fútbol porque el fútbol los organizaba. ¿Entendés? Tiene razón, el fútbol te organiza la cabeza. Y Antonio dijo, bueno, vamos a darle, vamos a hacerlo. Y entonces empezamos a organizar, hicimos un equipo de fútbol bastante bueno, jugábamos contra el San Rafael, yo estaba también trabajando a veces, trabajaba una vez por semana en San Rafael, es un hospital psiquiátrico allá, también, y entonces jugábamos contra la gente de San Rafael y nos divertíamos muchísimo, y contra otras comunidades y hospitales, etcétera, ¿no? Y nos iba bastante bien, a veces perdíamos 14-0 porque nuestro arquero de pronto se quedaba mirando no sé qué cosas, ¿viste? O alucinando no sé qué cosas, pero bueno, los pelotazos entraban, ¿no? Pero Abdul jugaba bárbaro, ¿no? Y a veces hacía muchos goles y nos divertíamos. El asunto que era el divertimento y bueno, vos andás adelante, atrás, que esto, que el otro. Bueno, nos divertíamos muchísimo. Es la parte lúdica, amorosa que tiene el trabajo, ¿no? Y lo que sí es cierto es que Abdul solamente tenía una terapia individual, que lo hacía con la doctora Rita Cepeda, mi homenaje a Rita, un fenómeno. Y que hacía años que estaba con Rita, ¿no? Hacía como 3 o 4 años que estaba con Rita en un régimen de 3 veces por semana. ¿Y qué pasa con él? Yo le pregunté a Tonio, Tonio, ¿qué pasa con la terapia familiar de esta gente? No, vinieron una vez y los atendió Raquel, pero después se fueron, esto, el otro. No quisieron, lo dejaron acá, ¿viste cómo es? Lo dejaron acá. Entonces yo le dije, pero vamos a intentar, a ver. A mí se me ocurrió que podíamos intentar hacer algo, ¿no? O sea, entonces, ¿quién es el referente? ¿Quién es el familiar referente? Es una de las hermanas. Entonces llamo a la hermana y le digo, mire, me presento, soy fulano de tal, estoy trabajando acá. ¿Qué le parece si hacemos una serie de encuentros familiares? Usted puede citar a los demás, que esto, que lo otro, a ver si podemos hacer algo para poder ayudarlo a Abdul a resolver estas cosas, a ver si puede mejorar un poco. Lo que pasa es que solamente voy a ir yo y mi madre, plin, 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 ¿viste? Mis otros hermanos no quieren saber nada, bla, 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 ¿viste? Toda una cosa. Bueno, a mí me gustaría conocerlas, que esto, al final la convencí, le dije, y se vino. Y vino con la madre. Vinieron ellas y yo lo llamo a Abdul y le digo, por favor, mirá que vamos a tener una entrevista con tu mamá y con tu hermana. ¿No querés venir? Me mira así, ¿viste? Como diciendo, voy a ver. Se da media vuelta y se va. Y bueno, yo empiezo la entrevista, ¿no? Y a la media hora él aparece con su jarra, por supuesto, de café, se sienta y tenía esos manierismos típicos, ¿no? Hacer gestos y ponerse a hablar hacia afuera, ¿no? Y de pronto te miraba así, ¿no? Entonces hablaba con alguien, obviamente, ¿no? Y nosotros seguíamos hablando, ¿no? Yo veía la reacción de ellas dos, era como si no estuviera. Entonces en determinado momento, pero ustedes se están dando cuenta que está acá Abdul con nosotros. Las miran, se miran,
Dice, yo lo recuerdo cuando él era un fenómeno. Le digo, él es un fenómeno. Entonces, ahí empezó la relación, ¿no? Yo creo que logré capturar algo de la hermana y de la madre para poder fundar un espacio. De resulta que estuvimos trabajando 4 años y medio y lograron venir los otros hermanos, o sea que logramos ir trayendo a toda la familia. Abdul era el 7º hijo, ¿no? O sea que, y la situación era que todos los hijos, salvo Abdul, estaban casados y estaban trabajando, haciendo sus cosas, eran hombres grandes ya, ¿no? Y Abdul tenía una larga tradición psicótica, digamos, ¿no? No solamente genealógica, que paso a relatar, sino que a su vez tenía muchos años de estado psicótico, de estar crónico. Cuando yo lo agarro a trabajar, ¿no? Y podemos empezar a trabajar con Abdul, Abdul ya llevaba más de 17, 30, o sea, tenía más de 13 años de estar dando vueltas, ¿no? En la cuestión de la salud mental, porque él se quiebra a los 17 años. Y la historia es un poco la siguiente, ¿no? Es una historia muy fuerte, muy intensa, y en el estado que yo agarro a la familia, ya digo, todos los hermanos se han ido, han hecho su vida, digamos, se han casado, etcétera, etcétera, menos Abdul, que está internado. La madre vive sola porque el padre, hace muchos años que se separó, y prácticamente la separación del padre y la madre coincide con el estado psicótico, digamos, de Abdul. ¿De acuerdo? O sea que es ahí cuando el padre decide separarse de la señora, de la mamá de Abdul, e irse a vivir al sur de México, ¿no? Al estado allá de Mérida, digamos, en el Yucatán, en la península, en la ciudad de Mérida, en el Yucatán, y se queda a vivir allá. Lo interesante es toda la historia familiar esta. Lo primero es lo que ocurre con Abdul. Abdul era un niño brillante, de esos niños con un CI de inteligencia por fuera de lo normal. Realizaba operaciones matemáticas de altísimo nivel de complejidad en su cabeza. O sea, raíz cuadrada de 380.000, él te daba el resultado. Esa capacidad de visualización numérica que tienen los esquizofrénicos, ¿no? O sea, esa capacidad que hacen así. Resolvía operaciones de integradas, derivadas y de álgebra, ¿viste?, compleja de 2.º grado de una manera espectacular, ¿no? Y llegó a ganar en su bachillerato la medalla de oro que entrega a México al mejor alumno en matemáticas. O sea que era un genio en matemáticas. Y esto venía pintando muy bien, digamos. Él venía jugando, divirtiéndose, pasándola bien, digamos, en el sentido general de los términos, tal como ellos venían contando el reloj. Venía todo bárbaro, hasta que un día, con uno de los hermanos, bueno, en México fumar marihuana es como tomar yerba, o sea, tengan en cuenta que México es el país productor, uno de los principales productores de marihuana del mundo, porque está entre los trópicos, y entonces vos la tirás la semilla y se viene un cáñamo enorme, ¿no? Como anécdota, yo alquilé una casa a una vuelta en México, y entonces estaba armando una barbacoa, vinieron todos los profesores de la UNAM, amigos, colegas, todos, estaba haciendo un asado, yo, ¿viste?, preparando los cortes. Digo, no, que está bueno tu jardín, que está buenazo tu jardín, pero que mira que chamba, que esto, que el otro, ¿viste?, como hablan ellos, todo así. Y le digo, no, lo que pasa es que me tienen molestas esas cañas enormes que hay ahí, las voy a cortar todas. ¿Cómo vas a cortar eso? Si eso es de la buena. ¿Qué de la buena? Tenía como 4 metros, era una... Después, cuando vino la primavera, salieron los cogollos, un olor había en la casa insoportable. Era una cosa insoportable la maruja que había ahí en el fondo. Un bosque de marihuana tenía. Qué barbaridad. Pero además en la manzana había
Después me subí a la azotea y miraba, estaba todo lleno. Pero ya el horno se tiene a todo colocado. Entonces, el asunto era que ellos venían probando marihuana y deciden probar LSD. Una noche, en una salida, en una juerga, que todo el otro van y se mandan un viaje de LSD espectacular. Y declaración del hermano: nunca más bajó del viaje, está en el viaje. Entonces, para mí mi hermano sigue viajando. Le pegó en ese nivel y quedó instalado ahí. Y ahí es cierto, el viaje le potenció y sacó un delirio galopante, ¿no? Alucinatorio, verbal, etcétera, ¿no? Que además escuchaba voces, ¿no? Hablaba con gente que no estaba, etcétera, etcétera. Todos se asustaron, pensaron que era, bueno, una psicosis tóxica, muy típica, que a veces ocurre, que después entra en retroversión, digamos, y después afloja, ¿no? Son de esos estados que a veces estados alterados que uno hace cuando prueba hongos o cosas pesadas, digamos, o peyote, ¿viste? Que haces un viaje y de pronto te fuiste a ¿dónde? A unos lugares extraños de tu cabecita, pero después volvés. A veces no volvés. Y es lo que le pasó a Abdul. No volvió más. Y quedó mal. Esto marca el quiebre de la pareja de los padres, se van. Y Abdul entra en un largo derrotero de psiquiatras que le empiezan a dar aloperidol o la Lagactil, ¿viste? Para bajarle el delirio, para dejarlo. Y ahí queda apráxico, ¿no? Que dice todo. Hasta que pasa unos cuantos años, como 6, 7 años, estando de psiquiatra en psiquiatra, alojado en la casa, no pudiendo estudiar, no pudiendo hacer absolutamente nada, a veces poniéndose muy loco y agarrando y diciendo: hay veneno en toda la leche que hay acá en el refrigerador, tiraba toda la leche, agarraba todas las cosas, tan envenenada la comida, decía, ¿no? Y entonces se agarraba contra la comida, o empezaba contra los muebles, agarrándose, ¿viste? Se cerraba en el cuarto, o sea, empezó la típica conducta del paranoico, ¿no? Hay gente que me está persiguiendo, me vienen a buscar a mí, yo tengo secretos muy poderosos, etcétera, y empezó a armar el delirio, ¿no? Y el delirio, él era un jeque árabe, ¿no? En el delirio, él era un jeque árabe que manejaba una enorme computadora, ¿no? Y que el terminal de la computadora lo tenía en su palma de la mano. Y que por eso hacía este gesto. Es casi el gesto que hacemos nosotros ahora con el celular, ¿no? O sea que el terminal estaba en su palma y que él la tenía en la palma, entonces él estaba permanentemente recodificando todo, ¿no? Porque había que recodificar porque él era el responsable de una supercomputadora que además, dicha computadora, estaba rearmada y rediseñada para lanzar las cabezas de los misiles nucleares. Cuando él se quiebra, es en la década de los 70, yo lo atiendo en el 82, ¿no? Y él se quiebra en la época de Vietnam, la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos, etc. O sea, vean, imagínense cómo era el mundo en esa época, ¿no? Que era un mundo siempre como amenazado, de incertidumbre, al colapso de, ¿no? Y es interesante porque cuando él se quiebra en el momento en que Nixon es presidente y Gerald Ford es presidente, ¿no? En esa zona de ahí, y cuando Estados Unidos empieza las relaciones con Mao, o sea, con China, es cuando se inauguran las relaciones económicas y políticas de ambos países, de Estados Unidos, y existía Brezhnev, ¿no? Que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, él empieza a hacer un delirio de que él es un jeque árabe y que además controla pozos petrolíferos, ¿no? Y que por tanto es una persona muy importante para la economía mundial. Recuerden que en la década de los 70 hubo la crisis del petróleo y los árabes pasaron a primer mundo, digamos, a recolocarse y reposicionarse en el empoderamiento. Digo todos estos detalles mundiales porque es la base de su delirio. Él va a ser un personaje importante de la OPEP, ¿no? Por eso anda con el Khedive, ahí me acordé, la pañoleta con el Khedive, ¿no? Que vos tenés una ya.
Tú. No, atrás. Vos tenés una parecida, parece un Kedefi, ¿no? No, pero tienen los mismos colores. Entonces, él dialogaba con Mao y con Zhou Enlai, ¿no?, que era el secretario del Partido Comunista Chino, hablaba con Brezhnev, hablaba con la reina de Inglaterra, ¿no?, y con Jimmy Carter. O sea, él tenía contacto telefónico con todos ellos, ¿no? Y que obviamente estaba siempre negociando, y que a él la CIA y la KGB, ¿no?, y el Mossad y el servicio G2 de Cuba, todos los servicios secretos del mundo, ¿no?, lo perseguían, porque él tenía esa codificación. Entonces él se había disfrazado, ¿no?, se había disfrazado de mexicano. Escuchen esto, se había disfrazado de mexicano y se había hecho internar ahí adentro para esconderse. ¿Se entiende esto? Pero era muy, muy importante. Entonces, de una estructura, ¿viste? Una mega estructura fabulosa del delirio, ¿no? Bien. Esto es el delirio que además a veces lo ponía muy loco, ¿no? Porque a veces me están persiguiendo, van a averiguar dónde estoy, me tengo que ir de acá, y empezaba con una angustia brutal, quería irse. Y en otros momentos estaba calmo, entonces leía, por ejemplo, Balzac, Shakespeare, Wilhelm Reich, Nietzsche, Spinoza, Hegel, Kant. Leía todo lo que... La biblioteca que tenía dentro del cuarto era impresionante, y además lo leía. Y después él se empezó a acercar cada vez más, a tenerme mayor confianza, digamos, a la medida que íbamos trabajando. Y entonces teníamos largos diálogos antes de los partidos, etc. Y me decía cosas como: ¿vos qué pensás de la sexualidad de Hegel? Y yo lo miraba y decía: mirá, yo no tengo la menor idea, digo, pero capaz que era hétero, ¿a vos qué te parece? Le digo, ¿no? Yo, no, hétero era, tuvo como 6 hijos, y me bajaban información, ¿ves? Lo que pasa que yo no sé si esta idea de él, de la idea absoluta, yo creo que él tenía algo que ver con el rey. ¿Con qué rey? Y con el de la corte. Entonces empezaba a delirar, ¿viste? Metía a Hegel dentro del delirio, ¿no? Entonces yo creo que él era una persona muy importante. Sí, sin lugar a dudas que era muy importante, le digo yo. Pero yo no creo que le estás dando más importancia de la que tiene. No, era muy importante porque él tenía una relación muy cercana con el rey. Pero yo tengo entendido que él abogó por la Revolución Francesa y todo. Justamente por eso lo persiguieron. Entonces ahí largaba el delirio y ahí se conectaba nuevamente, ¿no? Y lo mismo me hacía con Nietzsche, con Freud. ¿Vos sos freudiano? Le digo, sí, me gusta Freud. ¿Te gusta o sos freudiano? Le digo, ¿sos de la camarilla de Freud? Freud ya murió, le digo. Era una cosa, eran unos diálogos insospechados. Era bárbaro, era genial. Y de pronto, claro, se le iba el tren y agarraba para un viaje, ¿viste? Y todo era como una cosa sexual, ¿no? Siempre tenía alguna cuestión sexual. Ese hombre Reich sí tenía razón. Sí andaba buscando el orgón, ¿no? Entonces el orgón le parecía una cosa maravillosa de Reich, ¿no? Pregúntenle al chino lo que es el orgón para Reich. Entonces, esa enorme capacidad intelectual se desmembraba a los 20 minutos de hablar algo serio porque se le enganchaba con él. Él terminaba arrancando para el lado del delirio, ¿no? Hay un dato que es interesante. La IBM se interesó por él, la compañía IBM, ¿no? Porque él, antes del quiebre, había desarrollado una serie de esquemas programáticos, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces yo hice el enlace con la gente de la IBM, digamos, para que viniera a visitarlo, y se quedaron muy conmocionados cuando él mostró papeles de que tenía sobre programas, ¿no? Fíjense que las computadoras, las PC casi no existían en aquella época, ¿no? Creo que Bill Gates y el otro, el Steve Jobs, estaban todavía en los armarios desarmando pedazos de computadora para armar el PC, ¿no? Pero a ellos les interesaba fundamentalmente la parte como de la programación matemática de la cuestión, ¿no? A partir de ahí, digamos, empezó a haber una relación de mayor confianza, y entonces al staff del dispositivo empezaron a llegar los otros hermanos. Cuando empezaron a llegar los otros hermanos, digamos,
yo pude empezar a entender cuál era la dramática que existía acá, aquí adentro, ¿no? El modelo dramático. Y paso a hablar de que el problema de la psicosis, como bien decía Pichon, y dicen todos, ¿no?, es un tema transgeneracional que se condensa en determinado punto. Lo interesante es lo siguiente, es que el padre de Abdul era un profesor de la UNAM muy importante, matemático. Y que además venía con una genealogía, el padre, venía con una genealogía de inmigrantes del siglo XIX a México. Tenían un apellido, por eso no lo digo, tenían un apellido inglés. Esta familia en el siglo XIX se estableció en México y tenían una serie de fábricas muy importantes, se dedicaban a la extracción minera. Y durante el porfiriato, que es el gobierno de fin del siglo XIX, digamos, y principio del XX de México, fueron hipermillonarios. Eran gente de mucho poder económico. Y con una relación absolutamente cercana al presidente de México, Porfirio Díaz. Y vivían en un mejor barrio del Distrito Federal, ¿no?, en una casona espectacular, enorme, en una mansión, digamos, con 30 y pico de habitaciones, etcétera, etcétera. O sea que esa familia tenía un abolengo muy importante, ¿de acuerdo? Cuando viene la revolución en el año 1910, lo pierden todo. O sea, en 2 años se quedaron en Pampa y la Vía, literalmente, ¿no? Ahí con Emiliano Zapata y Pancho Villa en el norte, y Carranza, y Venustiano Carranza, etcétera, etcétera, Madero y toda la banda de muchachos que armaron la Revolución Mexicana del año 1910. La Revolución Mexicana lleva de 1910 a 1920, mueren 6 millones de ciudadanos, ¿no?, y se instala la Revolución Mexicana, ¿no? Que esto hizo que esta familia perdiera absolutamente todo. Con lo cual, la familia se reconstruye de a poco, ¿no?, en la década del 20, es cuando nace el papá de Abdul, ¿no?, se va recomponiendo, y la idea es que la mamá, o sea, la abuela de Abdul, ¿no?, la mamá del padre, no quería tener un hijo varón por el tema de la cuestión de las revoluciones y las guerras y los tiros, que esto que lo otro, sino que quería tener una hija mujer. Y agarra al papá y durante años, hasta los 5 o 6 años, vistió al padre de Abdul como nena, ¿no?, y la llamaba como una nena. Y el padre no hacía nada. ¿Por qué? Era el hijo de ella. ¿Se entiende? Que haga lo que quiera. Hasta que un tío se apersona, otro familiar se apersona y le dice: estás haciendo una barbaridad. Primero, él es un macho, él es un hombre, así que me lo llevo. Entonces hay una sustracción y un cambio de identidad alrededor entre los 5 y los 6 años. ¿Se entiende esto? Con lo cual, este señor queda ligeramente, se entiende, ¿no?, medio con una situación media extraña, por decirlo así. Este señor desarrolla una carrera encerrado hacia adentro, hacia sí mismo, digamos, desarrolla una eximia carrera de matemático. No digo nada, pero los matemáticos son muy particulares, ¿no? Por la duda, digo. Pero los matemáticos tienen su cosa, ¿no? ¿Vieron, no? O sea, esa profesión es tan poderosa. Cuando te apasionan los números y te apasiona la matemática, realmente la cabeza te funciona de otra manera, ¿no? Es muy fuerte. Y la matemática para este señor funcionó como una especie de refugio, por decirlo así, de toda esta circunstancia, toda esta batahola que venía trayendo en esta situación, ¿no? Se casa con la mamá de Abdul y tienen 7 hijos, pero tienen más hijos, tienen como 14 porque los van abortando. Tenía abortos naturales, evidentemente, la señora. Y la señora, que también tenía una historia bastante truculenta, ¿no?, agarraba los fetos y los guardaba en frascos y los metía dentro del ropero. O sea que decía: acá están mis hijos, decía los hijos reales, y acá están los otros. Había el ropero y estaban en cloroformo
varios, ¿no? O sea, fíjense, miren cómo viene el panorama, ¿no? O sea, esto es como de Horror Picture Show, ¿no? O sea, entraste en una zona, ¿viste? Agarrate Catalina, ¿no? Entonces, a partir de allí, digamos, ¿cuál era la exigencia en esta casa? Que todos tenían que ser brillantes, tenían que destacar, porque además, este padre tenía relaciones, llegó a tener relaciones muy cercanas con uno de los presidentes muy importantes de México, con Echeverría particularmente, y en donde él se imaginaba que iba a ser nominado para algún cargo político importante, cosa que después no resultó. O sea que había toda una fantasía de grandeza y grandilocuencia en esta familia, sostenida porque sus ancestros habían sido, digamos, grandes en otra época, ¿no? O sea, algo de la transmisión cultural, genealógica, transgeneracional. Eso es algo que se ve muy bien en los estudios de Torok, ¿no? Y de Nicholas Abraham, ¿no? De Marie Torok y Nicholas Abraham, que son unos tipos extraordinarios. En la década de los 60 empezaron a trabajar sobre los fenómenos transgenealógicos. Esto se instala de una determinada manera como grandilocuente. Este profesor tiene relaciones cercanas al poder, con lo cual se arma un mambo jambo en su cabecita, ¿no? Como diciendo, yo puedo llegar a ser muy importante, como lo fue mi bisabuelo, etcétera, etcétera. Y esto va impregnando el campo familiar. Y les va a exigir a todos los muchachos, a todos sus hijos, a los 7, que sean grandes profesionales y que estudien. Cosa que todos cumplen a la regla, ¿no? Son todos profesionales, menos los dos últimos, aquel con el que comparte el LSD, que le van a decir el mecánico, le decían, porque en realidad a mí no me da la cabeza. Y lo que tenía era un déficit atencional con una descarga neuronal parietal izquierda que yo se lo detecté, le dije, mira, andate a hacerte un electroencefalograma, tenés una descarga. No, porque yo nunca pude concentrarme. ¿Por qué no te haces un electro y vemos? Bueno, ahí le dieron Tegretol, después se le niveló y quedó bárbaro, ¿viste? O sea, pero el tipo no atendido. ¿Vieron cuando alguien es no atendido? El asunto es que tenía que cumplir con la ordenanza de que tenían que ser profesionales universitarios, capaces, etcétera, etcétera. Porque era el signo de la familia. Nosotros somos muy inteligentes. Por otro lado, el padre sometía dictatorialmente con una serie de principios básicos de raciocinio, ¿no? Se comía a tal hora, se hacían las cosas a tal hora, a tal hora, a tal hora. Tenía organizada la casa como si fuera una fábrica. ¿Se entiende, no? O sea, a tal hora se acuesta, se apaga la luz, se hace esto, se estudia, a tal hora esto, deportes, pam, pam, pam. Y después varios integrantes de la familia empezaron a contar cada síntomas espectaculares. El mayor de todos, por ejemplo, se pasaba horas dando vueltas alrededor de uno de los árboles del jardín. Dando vueltas así, horas para... Estaba muy nervioso. Entonces, ¿qué le pasa a fulano? No, lo que pasa, está dando vueltas al árbol. Otra vez descargando su ansiedad, decía el padre, ¿no? Y el otro, o sea, estaba en una cosa como autista, ¿entendés? O sea, cada uno iba desarrollando una serie de síntomas particulares ante la presión de este padre omnipresente, que además lo tenía todos controlados con el tema de la sexualidad. Cuidado, no salgan de noche, esto, lo otro. Y el remate final era que todos los domingos había una asamblea en donde había un juicio. Instalaba una asamblea en la mañana, después del desayuno, en donde hacía un recuento de las barbaridades o los errores que se mandaron, digamos, entonces obligaba a que cada uno se acusara y se delatara frente al otro y armaba un sistema de tribunal en donde unos atacaban, otros daban razones de defensa y otros acusaban. ¿Se entiende esto? Y otros se defendían. O sea, armaba una especie de tribunal donde él dictaminaba y donde además la madre, que estaba por detrás, digamos, atrás de él, al costado, a la derecha, oficiaba como la que tomaba las notas, ¿no? Entonces, se van imaginando el cirquito, ¿no? Entonces ¿cómo no querés que después este muchacho pudiera después, en el delirio, construir lo que construye, ¿no? Entonces, lo que vamos a darnos cuenta y observar es, la primera constatación clínica es que todo delirio o sistema alucinatorio corresponde y co-corresponde con una situación transgenealógica familiar. O sea que tiene como un eco, ¿no?
Lo que pasa es que el delirio lo que hace es lo reajusta en otra dimensión y lo lleva a una escala literalmente a otro nivel. ¿Se entiende esto? Entonces, el tema fue el siguiente. En la medida que fuimos trabajando toda esta situación familiar pasada, ¿no? Entre medio, como fue larga la terapia, porque además yo creo que quizás fue una de las terapias más largas que hice en familia, ¿no? Son 4 años y medio, que creo que solamente se habilita y se corresponde en relación, digamos, fundamentalmente en relación a que Abdul estaba internado. Pero lo que sí es cierto, hay una cosa que es importante rescatar. Toda esta información que yo les di en breve fue una información que ellos la tuvieron que construir, porque no estaba a mano. ¿Se entiende esto? Esto es lo más importante. Había retazos de esta información, pedazos. No, parece ser de que tenían una mina en Durango. Esa, ¿cómo? Entonces lo que yo hice fue ayudarlos a armar un archivo de la familia. Toda familia puede construir un archivo. Esto es interesante. Y sin tener noción de las ideas de Abraham y Thoreau, que las vi después, años después, ¿no? Las estudié a los finales de los 80, al principio de los 90, me di cuenta que estos estaban trabajando esto. Yo intuitivamente, como estaba estudiando socioanálisis y esquizoanálisis en aquella época, ¿no? Había terminado mi formación lacaniana y había empezado a leer a Foucault, a Deleuze y a Luraud mucho. Además, Luraud tuve una profunda amistad con Luraud. Luraud vino 2 veces a México, después vino 2 veces acá, ¿no? Estuvo en esta casa de estudios, René Luraud. Estuvo Cornelio Castoriadis acá. O sea, yo estaba trabajando esos autores, ¿no? Y de alguna manera, yo intuitivamente, habiendo leído a Derrida, que estaba empezando con el tema del archivo, yo dije, vamos a construir un archivo. Entonces, los muchachos, ni cortos ni perezosos, que eran, viste, unos genios, porque uno era ingeniero, el otro era biólogo, el otro era médico, el otro, ¿entendés? Eran todos profesionistas. Vamos a averiguarlo. Y una de las vías regias para averiguar estas cosas es, por ejemplo, las actas de matrimonio, nacimiento y defunción. Ahí empezás a hacer tu primer archivo de tu familia. Porque en las actas de defunción, nacimiento y o matrimonio figuran testigos. O sea, lo que figura el acta es una micro red, ¿no? Porque viene algún amigo, ¿no? O algún pariente, cercano o lejano, que figura como testigo, o da cuenta de que falleció, ¿se entiende, no? En las actas también dan cuenta de cómo y por qué se fallece, ¿no? Las actas de defunción. Entonces, armar el primer archivo fue esto, y después recorrer. En la medida que agarrás los retazos de la novela que tenés en pedazos, dices, tenían una fábrica en Durango. ¿De qué era la fábrica? Dicen que era de tal cosa. Se fueron a Durango, averiguaron, llegaron a encontrar la fábrica, etcétera, lo que quedaba de la fábrica. Fueron al municipio de Durango y averiguaron quién la había fundado y se encontraron con su apellido. ¿Se entiende esto? O sea que empezaron a encontrar toda y reconstruyeron toda la biografía de la genealogía familiar, que no estaba construida. Así como yo se la relaté, es el resultado de 4 años de investigación, ¿no? Con muchos más detalles que no viene a cuento decirlos, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y con detalles muy fuertes de muertes, asesinatos, suicidios en la época de la Revolución, etcétera, ¿no? Entonces, desde este lugar, la violencia los cruzó a esta familia, ¿no? La violencia de la Revolución y los costos de la misma, ¿no? Entonces, lo interesante es poder observar que esto, cuando ellos son chicos y el padre es un sujeto sujetado por estas fuerzas, donde el padre jamás se puso a investigar qué era eso, por qué él era como era, por qué ordenaba hacer estas cosas dentro de la casa, por qué sometía violentamente, nunca abusó sexualmente de nadie, pero sí había un abuso psicológico, ¿no? Absolutista y totalitario sobre la persona, o sea, hubo abuso psicológico, ¿no? Entonces, ver esto con la complacencia de una madre casi esquizoide, ¿no? Y entonces se fueron hacia el rango de la madre,
y se encontraron con historias bastante siniestras también, ¿no? De sometimiento, de vejación, de abuso. La madre sí fue abusada. Entonces nos encontramos con una larga historia. Y eso es lo que permite y lo que se potencia a través de un dispositivo familiar. O sea, un dispositivo familiar puede, de alguna manera, producir estos efectos. Producir un efecto de indagación, de investigación sobre el pasado, sobre uno, sobre las circunstancias, ¿no?, del nacimiento de nuestros padres, del nacimiento de nuestros abuelos, de por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Es por tradición. Fíjense que si yo hice mi análisis genealógico y llegué hasta el 1700, ¿no? Por el lado de mi padre llegué hasta el 1700, por el lado de mi madre se me tranca en un lado, pero llegué hasta el 1810, una cosa así. O sea, rastreando, ¿no?, genealogías hacia atrás, digamos, uno puede encontrar muchas cosas que repiten, como decía Nietzsche, ¿no?, el eterno retorno, ¿viste? Hay una cierta fortaleza de la repitencia, ¿no? Entonces, determinado evento cultural que genera una dramatización en la estructura de la familia y arma lo que Pillon bien denominaba ese modelo dramático, ¿no?, que desemboca en niños genios. De genios está lleno en los hospitales psiquiátricos, quiero aclarar, ¿no? De psiquiátricos o no psiquiátricos, o de neuróticos y de algunos tipos de neuróticos particulares, o de borderline, etc. O sea que la constitución psíquica es el advenimiento y la resultante de un largo proceso que contempla por lo menos 3 y 4 generaciones reales, ¿no?, concretas, de dinámica, de transmisión cultural. Estos trabajos se encuentran fundamentalmente, se han venido desarrollando y profundizando, o sea, Pillon fue de los pioneros que empezó a desarrollar estos trabajos, en trabajar sobre el tema. La temática es, mucha gente dice, no, eso es analizar Edipo ampliado. Error, no es Edipo ampliado esto. Edipo es la resultante que te surge a ti, ¿se entiende? O sea, el Edipo es tuyo, no es de tu padre, es tuyo. Edipo ampliado no quiere decir nada. O sea, lo que sí es importante es entender la sociodinámica transgeneracional que ocurre en el campo sí familiar y la potenciación de los discursos, de los silencios. Y los silencios tienen tanta potencia igual que el propio discurso. Porque el silencio genera lo que se denomina una cripta que produce una ansiedad y un estado ansiógeno determinado, ¿no? El silencio se produce en un campo, digamos, de contubernio de una serie de un agrupamiento de 2 personas en donde excluyen a otros la información fundante por temor a la vergüenza, a la humillación o porque es del orden del horror, del abuso, etc. Y que por tanto no se debe de transmitir. Esto genera un encastre de un nivel ansiógeno tal que para los otros, para la próxima generación, es un fantasma. Ocupa el lugar de algo de lo que no se habla y eso está enclavado en el discurso como zona cero, como no hablado. De eso no se habla. Es como las películas de terror, de esa habitación no se habla. ¿Se entiende? Es parecido a eso, ¿no? O sea, es como, de esto no vamos a hablar, de esta temática no se va a hablar. Porque no solamente enterramos a un personaje siniestro de nuestra vida, ¿no?, en el caso de que secretiemos alrededor de él, sino que enterramos toda una serie de actividades y de conductas que rodean a esto. Entonces, ese entierro, es profeso, genera a posteriori una situación de retorno desde lo reprimido, desde el inconsciente, en forma de delirio. Y si no, para mejor explicación cinematográfico, vean El Príncipe de las Mareas, una película de Nick Nolte y Barbra Streisand, una vieja película, digo vieja para ustedes, ¿no?, la película de los 80 más o menos, en donde hay una historieta media absurda, estúpida, no se detengan tanto en eso, donde Barbra Streisand hace de una psiquiatra que atiende a una muchacha que es psicótica y que para tratar de entender la psicosis llama al hermanito para que le diga qué es lo que pasó, o sea, para reconstruir una parte de la historia que el psicótico no se puede adueñar de la historia, porque lo que hace
Abdul lo que hace es atrapar algo y generar y producir otra cosa, pero no sabe que lo que está produciendo es un reflejo distorsionado de otra situación que viene arrastrándose. ¿Se entiende esto? Se hace cargo de esas zonas mudas. Entonces Barbara Streisand, digo Barbara Streisand porque no me acuerdo el nombre del personaje, hace de psiquiatra y le pregunta a Nick Nolte cuál era la historia que había ocurrido allí. No se las voy a contar, la van a ver, ¿no? El príncipe de las mareas, ¿no? Y es una historia muy fuerte que provoca un estado de secreto. Entonces, Pichon Rivière decía que en la familia, toda familia tiene secretos y que la clave de una terapia familiar es desvelarlo, revelarlo, entenderlos, analizarlos y ver las consecuencias de dichos secretos. Entonces, lo que sí, y esto él lo dice en conversaciones con Pichon Rivière de Vicente Cito Lema, porque él se va a enterar años después de un secreto de su propia familia. Él se va a enterar de que él es hijo y que su madre en realidad no es la madre de sus hermanos. O sea que él es el hijo del padre y de la madre, pero que sus hermanos son en realidad medios hermanos. ¿Se entiende esto? Pero sin embargo él fue siempre tratado como un hijo más y un hermano más de los otros, y donde los otros se dirigían hacia su madre como su madre. ¿Se entiende esto? O sea que hay una situación en su propia familia de un secreto instalado. Y esto es muy importante. El secreto genera un foco depresivo y o ansiógeno monumental en un campo familiar, que esto se traslada a todo el entorno. O sea que, señores, esto fue trabajado después, el tema del secreto, en la década de los 60 por Nicolás Abraham y Marie Torok, y trabajaron sobre el concepto de cripta y la transmisión transgenealógica. Esto fue elaborado filosóficamente y epistémicamente por Deleuze y por Foucault y por Derrida, los tres más grandes filósofos de Francia de los últimos 40 años en Francia, digamos, desarrollaron cada uno a su manera una forma de análisis transgenealógico. Foucault es el que empieza a partir de la lectura de Nietzsche y de la genealogía de la moral. A partir de eso, Foucault, a partir del trabajo de Nietzsche, Foucault empieza a hacer el trabajo de hormiga que realiza después en relación a vigilar y castigar a los dispositivos de poder saber verdad, y después a la historia de la sexualidad, ¿no? O sea que es a partir de que empieza a ver las genealogías de los dispositivos, ya no de las personas, sino de los dispositivos. Es a partir de la labor de archivo que en la estrategia escritural de Derrida descubre cómo el armado de la lengua y el armado del acto escritural es un diagrama empoderado de un archivo escondido, ¿no? Y eso lo desarrolla brillantemente, empieza a desarrollar en la gramatología y lo desencadena en la farmacia de Platón, ¿no? Y en la carta postal, ¿no? En la carta postal, ¿no? Esos trabajos magníficos de eso. Y cómo Deleuze va a entender los diagramas de dispositivos de agenciamiento como efectos transgenealógicos de culturas nomádicas o sedentarias, ¿entendés? Y cómo va a trabajar eso en función, digamos, de una crítica que hace al Edipo freudiano, digamos, y estableciendo una génesis de una producción cultural de cómo la cultura elabora sistemas de cierre y de apertura, digamos. Eso brillantemente trabajado en crítica y clínica. O sea, cómo estos tres filósofos van a desarrollar poderosamente esto. Cómo el socioanálisis de René Leroux, digamos, la pasada de Mendel, los trabajos de Gerd Mendel, etc., el trabajo de investigación de Bourdieu, se van a centrar justamente sobre esto no dicho, sobre lo que no se dice, sobre lo que no se habla, de lo no dicho, y cómo Bourdieu va a producir el concepto de lógicas prácticas, digamos, y de hábitus para poder pensar sociológicamente esta problemática. Es uno de los primeros sociólogos que se fija en la famosa frase de Marx, lo hacen pero no lo saben,
y lo empieza a desarrollar y se encuentra con Lévi-Strauss, critica el modelo estructuralista de Lévi-Strauss, determinista, de no saber, y comienza a trabajar sus investigaciones con los berebere en el norte de África, brillantemente, en el sentido práctico. Su libro L'Essence Pratique, que es un libro maravilloso, en donde descubre las estrategias familiares no dichas en hábitus, no elaboradas, pero sí desarrolladas en la acción. O sea, que la acción desarrolla formalizaciones específicas. Con esto queremos decir de que este encastre de lo no dicho se transformó para la filosofía, para la sociología, para la antropología y para la psicología clínica y para el psicoanálisis en la piedra angular de mutación de trabajo con dispositivos desarrollados en los últimos 50 años, 40 años. Y eso se lo debemos a nuestros pioneros que estuvieron acá y se lo deben también a la gente que sigue pensando en estas líneas. Señores, nos vemos en la que viene.